Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy nuestros queridos seguidores? Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en un tema que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar y a generar un montón de debate. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que siempre tienen a la prensa del corazón y a los fans con el corazón en un puño, y es nada menos que el controvertido y, para muchos, soñado matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han escuchado bien, vamos a hablar de la boda, o mejor dicho, de la no boda, de la posible boda, y de todas las especulaciones que rodean a esta pareja que, nos guste o no, tiene un poder mediático impresionante. Si ustedes son de los que disfrutan analizando cada detalle, cada gesto, cada rumor que rodea a sus celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante laberinto de amor, fama y especulaciones, no se olviden de hacer clic en ese botón de suscribirse, darle a la campanita para no perderse nada, y así formar parte de esta comunidad que crece día a día. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles los temas más jugosos. Ahora, vamos a lo que vinimos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, donde sus personajes, Kandibit y Sanemine, se enamoraron perdidamente. La química entre ellos traspasó la pantalla, y pronto, los rumores de una relación en la vida real empezaron a sonar con fuerza. Y vaya si sonaron fuerte. Lo que comenzó como un dulce romance de novela, con paseos por la playa, gestos románticos y apariciones públicas, rápidamente se convirtió en un torbellino mediático. Las redes sociales ardían con cada foto, cada comentario, cada mención. Los fans se dividieron en dos bandos: los que apoyaban incondicionalmente a la pareja, imaginando ya una boda de ensueño, y los que se mantenían escépticos, creyendo que todo era parte de una estrategia publicitaria o que la presión de la fama era demasiado grande. Y es que, seamos honestos, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los rostros más reconocidos y deseados de la televisión turca, y su fama ha cruzado fronteras, especialmente en España, donde sus novelas son auténticos fenómenos. El punto clave de nuestro debate de hoy surge cuando, a pesar de la intensidad de su relación pública, y de todos los rumores que apuntaban a un futuro juntos, la pareja anunció su ruptura. Esto fue un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué un amor tan aparentemente sólido y públicamente celebrado terminó de repente? Las teorías son tantas como estrellas en el cielo. Algunos decían que la diferencia de objetivos profesionales los separó, otros que la intensa presión mediática y las exigencias de sus carreras se volvieron insostenibles. Y luego está el factor de las diferencias personales, esas que a veces, por mucho amor que haya, terminan por ser un obstáculo insalvable. Lo cierto es que tras la ruptura ambos continuaron con sus vidas y sus carreras, cosechando éxitos por separado. Demet siguió protagonizando series y películas de éxito, consolidándose como una actriz versátil y talentosa. Can, por su parte, se embarcó en proyectos internacionales, aumentando su legión de fans en todo el mundo y mostrando una faceta más ambiciosa de su carrera. Pero la historia no termina ahí. Porque, amigos, el destino tiene formas muy curiosas de actuar. Años después de su separación, y tras haber tenido otras relaciones, la vida ha vuelto a poner a Can Yaman y Demet Özdemir en el mismo camino. Y es aquí donde entra la parte más intrigante y, para muchos, desconcertante de nuestro análisis: los rumores de una posible reconciliación y, sí, de una boda inminente. ¿Cómo es posible? ¿Han superado sus diferencias? ¿Sienten que esta es su segunda oportunidad para un amor verdadero? La prensa turca y los paparazzi están que arden, capturando cualquier indicio, por mínimo que sea, que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Hemos visto fotos de ambos en el mismo lugar, en eventos separados pero cercanos, mensajes sutiles en redes sociales que podrían interpretarse de mil maneras. Y es ahí donde entra la magia de la especulación, donde cada fan se convierte en un detective intentando descifrar el código secreto de esta pareja. Ahora, pongámonos serios por un momento, y analicemos el porqué de esta fascinación. ¿Qué tiene esta pareja que nos cautiva tanto? Creo que es la combinación de varios factores. Por un lado, la química que existía entre ellos en pantalla era innegable, y esa chispa se trasladó a la vida real, creando una expectativa muy alta en el público. Por otro lado, ambos son figuras carismáticas, con un atractivo físico innegable y un talento que los ha llevado a la cima.
Además, su historia de amor con sus altos y bajos, con su aparente final y ahora, quizás, con un nuevo comienzo es el guión perfecto para una telenovela de la vida real. Y nosotros como espectadores nos hemos convertido en parte de esa historia, invirtiendo nuestras emociones y esperanzas en su relación. ¿Pero qué significa realmente todo esto para ellos? ¿Es una reconciliación genuina, basada en un amor que ha madurado y superado obstáculos? ¿O es un movimiento estratégico, impulsado por el interés mediático y la oportunidad de revivir la magia que una vez tuvieron? Es muy difícil decirlo desde fuera. Las relaciones personales son complejas y lo que vemos en la superficie a menudo es solo una pequeña parte de la realidad. Lo que sí podemos afirmar es que si estos rumores de boda son ciertos, significaría que ambos han decidido apostar fuerte por su relación, por encima de las dificultades que pudieron haber enfrentado en el pasado. Significaría que han encontrado la manera de hacer funcionar su amor, quizás con un nuevo enfoque, con más madurez, y con la convicción de que su conexión es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío. Imaginemos por un momento cómo sería esa boda. Si se llegara a dar, seguro que sería un evento de magnitud internacional. La prensa de medio mundo estaría allí, documentando cada detalle. Los fans, por su parte, estarían pendientes de cada foto, de cada anuncio, deseando que sea un día lleno de felicidad para la pareja. ¿Sería una ceremonia íntima o un gran despliegue? ¿En Turquía, en Italia, o quizás en algún lugar exótico? Las posibilidades son infinitas y las especulaciones, por supuesto, también. Y es que cuando se trata de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, la imaginación vuela libre. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de toda esta atención mediática, su relación es, en última instancia, un asunto privado. Si deciden casarse será su decisión, su momento y esperamos que sea un momento de pura felicidad para ellos. Nosotros como seguidores podemos ofrecer nuestro apoyo, nuestra admiración y nuestros mejores deseos, pero debemos respetar su espacio y su privacidad. Y aquí es donde entra la parte que a muchos les duele, o les intriga hasta el infinito, la idea de que quizás esta posible boda sea un sacrificio en cierto sentido. Un sacrificio de que se preguntarán. Bueno, un sacrificio de la paz y la tranquilidad que quizás han encontrado en sus vidas individuales después de la ruptura. Un sacrificio de esa independencia que les ha permitido centrarse en sus carreras y crecer como artistas. Un sacrificio, tal vez, de la imagen pública que cada uno ha construido por separado. Pero, ¿es realmente un sacrificio si se hace por amor, por la convicción de que vale la pena? Esa es la pregunta del millón. Porque el amor verdadero, ese que te hace querer compartir tu vida con alguien, a menudo implica compromisos, renuncias y sí, a veces, un poco de sacrificio. Podríamos pensar que al volver a estar juntos, ambos están dispuestos a hacer esos sacrificios necesarios para que su relación funcione esta vez. Quizás han aprendido de sus errores pasados, han comprendido mejor sus propias necesidades y las del otro, y están más preparados para enfrentar los desafíos de una relación en el ojo público. Quizás han llegado a un punto en sus carreras donde la estabilidad de una vida en pareja les resulta más atractiva que la constante búsqueda de nuevos horizontes individuales. O quizás simplemente el amor que sienten el uno por el otro es tan fuerte que están dispuestos a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad. La sacrificio de Gulden Yaman, una figura que mencionan en el título, nos lleva a pensar en el papel de la familia y las presiones que pueden existir en estas situaciones. En muchas culturas el matrimonio es un evento que involucra no solo a la pareja, sino también a las familias, y éstas pueden tener expectativas y deseos propios. Si Gulden Yaman, como figura familiar, ejerce alguna influencia o tiene alguna opinión al respecto, podría ser un factor importante a considerar en la decisión de la pareja. ¿Está ella apoyando esta posible unión? ¿Tiene reservas? ¿Está ella misma haciendo algún tipo de sacrificio para que esto suceda? Son preguntas que lamentablemente solo ellos conocen la respuesta. Pero volviendo a nuestro análisis general, lo que está claro es que la especulación sobre la posible boda de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante. Nos permite analizar las dinámicas de las relaciones públicas, la presión de la fama, y la eterna pregunta de si el amor verdadero puede superar todos los obstáculos, incluso los que parecen insuperables. Así que, mis queridos amigos, hemos viajado por el fascinante mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, explorando los rumores,
las especulaciones y las infinitas posibilidades que rodean a esta carismática pareja. Hemos analizado la química que los unió, la inesperada ruptura y la posible reconciliación que tiene a todos con el alma en vilo. Y hemos reflexionado sobre el concepto de sacrificio en el amor y en las relaciones públicas. Lo que sí es seguro es que, ya sea que se casen o no, su historia seguirá dando de qué hablar y seguirá cautivando a miles de personas alrededor del mundo. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberían casarse? ¿Piensan que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos? ¿Y qué papel creen que juega la presión mediática en sus vidas? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportes y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.